Muchas gracias a todos los presentes por estar acá. Estamos en la presentación del libro, ese es En la Profundidad. El libro fue lanzado en diciembre del 2014, entonces pues digamos en esta oportunidad que me dio la librería quería más realmente hacer un conversatorio, sacarle más jugo al espacio, pues que simplemente contar el libro. Y bueno, en el camino de la publicación del libro me reencontré con un viejo amigo, el doctor Ariel Alarcón, que es especialista, es psiquiatra, psicólogo, especialista en trauma. Sí. Entonces, cuando Ariel compró el libro y después de leérselo, muy querido, me invitó a almorzar y desde su punto de vista psicológico le encontró al libro un contenido importante que vamos a compartir con ustedes. Por eso decidí pues aprovechar este espacio en esta charla más que una simple presentación del libro, vamos a tener un conversatorio del contenido psicológico y psiquiátrico y del libro. Entonces le voy a dar la palabra a Ariel, que va más, habíamos ensayado este momento, más como que Ariel lo liderara desde su punto de vista profesional, psiquiátrico. Gracias Ariel, bienvenido. No, gracias a ti por invitarme, es un honor compartir contigo, así como hombro a hombro, un conversatorio con otras personas. Yo una vez les quería pedir que en el momento en que lo consideren necesario, levanten la mano, interrumpan, pregunten, de tal modo que sea un diálogo entre todos y no solamente como nosotros así hablando, pues. Sí, como Claudia dijo, yo soy Ariel Alarcón, soy psiquiatra, psicoanalista y en los últimos años estoy dedicado al tema del trauma psicológico. Por eso me llamó tanto la atención el libro, más allá de que haya sido escrito por ti. Cuando me contaste un poco que estabas escribiendo un libro, que ya lo ibas a publicar y luego todo el tema, me alegré muchísimo porque yo también soy escritor y sé de esos dolores, digámoslo así, esos dolores y esos placeres. Para producir un libro, ¿aló? Así, ya, gracias. Para producir un libro se necesita mucha fuerza, mucha convicción, mucha perseverancia y bueno, pues qué bueno que por fin haya salido a la luz y de esta manera como tú lo concebiste. Pues quería dar unas ideas generales desde mi punto de vista y luego comenzar a hacerte algunas preguntas y a conversar. Quería preguntarles quiénes de ustedes conocen el libro, ya lo han leído, lo manejan. Ah, bueno, algunas personas no. Entonces, alerta de spoilers porque voy a hablar como un poquito. ¿No contamos el final o sí? No sé. ¿Qué pasa al final? Es más el camino que el final. Bueno, más el camino que el final, porque es un libro, indudablemente tienen, digamos, muchos valores, muchos elementos que yo destacaría, muy positivos, muy positivos, que me llamaron mucho la atención. Entre otros, la estructura, la manera como está concebido el libro y contado y narrado, es de verdad impresionante, es impresionante. Es decir, de una persona que maneja muy bien el arte de contar historias, que no es nada fácil. Y yo aquí había tomado algunas notas y voy a leer algunas de ellas. Hacemos como un recuento porque hay varias personas que no saben de qué trata. Bueno, Ok, entonces le damos la sinopsis. ¿Quieres que leamos la sinopsis o...? Pues, bueno, les voy a ir contando de pronto, digamos, la idea es que lean el libro, vale mucho la pena. Como novela, es un relato, como les decía, impecable, con una estructura y un entrecruzamiento de temas magistral. Digamos, yo no soy profesor de literatura ni nada, pero me encantó esa forma como se van tejiendo las historias. Y luego el componente que es que a mí más me llama la atención y me apasiona en la vida es el componente psicológico, que es también muy bien mostrado. Más allá, digamos, no sé si a pesar, o lo voy a decir a pesar de ser un libro escrito por una abogada, no se nota tanto la parte jurídica.
Menos mal. Mucho más, Bendito porque los abogados viven escribiendo, ¿no? Desde chiquitos, escribir. Entonces es normal encontrarse abogados que son buenos escritores. Normalmente son los que les toca redactar memoriales, demandas, defensas y tal. Muy bien estructurado. Y así es como este libro está, pero además es una historia muy bien contada. Yo tenía como 3 o 4 ángulos que tratando de definir el libro. Uno de ellos es que lo diría que es una novela de romance y misterio que se va develando progresivamente, un misterio que se va develando progresivamente, que se convierte en un thriller psicológico y criminal. Wow. Es decir, no sé si estuvieran de acuerdo. Lo tiene todo, digamos, si nos estuviera oyendo aquí alguien de Hollywood o de Netflix diría, uy, vale la pena para es que de verdad, es un thriller porque uno comienza a preguntarse al principio, y es de ese tipo de historias que se cuentan como que un elemento decisivo de la historia se cuenta al comienzo, y luego el desenlace que ese momento decisivo tiene se va desarrollando a lo largo del resto del relato. Y entonces uno de pronto se da cuenta en la mitad de la trama que está envuelto en un crimen. Es decir, es el relato de un crimen, llamámoslo así, ¿no? Sí. Un crimen pasional. Un crimen, bueno, es un crimen mucho más psicológico en realidad, que no hay sangre ni nada de eso, pero es un tema muy interesante. ¿Sí? Bueno. Me parece súper interesante el libro, que parece una mujer que está contando su historia. Sí, claro. Parece como el relato de una mujer que decide como tomar las riendas de su vida y romper como con la institución del matrimonio y se enfrenta a un mundo muy duro, pero lo que es muy sorpresivo es que el personaje que es el ex esposo de Catalina, pues es muy sombrío, es una persona muy oscura, y cada vez, o sea, y avanzando en la historia encuentra uno más oscuridad en ese personaje. Entonces realmente, pues lo que tú dices, que Claudia escribe muy bien, narra muy bien la historia, es una historia que nos atrapa mucho como lectores. Especialmente siento una conexión muy femenina, y me parece que eso es, pues, de las cosas más bonitas del libro. Gracias. Sí, gracias porque complementas bastante bien todo lo que yo estaba tratando de mostrar. Entonces es eso, va ocurriendo un crimen, como tú decías, como que uno no se da cuenta, de un personaje que arranca muy brillante y luego se va volviendo oscuro hasta que termina finalmente envuelto en un tema, ¿sí?, delictivo, complejo. Y sí, y es también un poco el desencantamiento o el opacamiento, no sé, de una mujer que está muy enamorada de su esposo y tal, y muy ingenuamente cautivada por él, hasta que se desenamora y termina logrando divorciarse, que es uno de los elementos más digamos, interesantes, y en cuanto a yo como escritor de libros de autoayuda, más valor, porque además de ser una novela de estas características, como les digo, misteriosa y muy bien contada y muy bien armada, y que uno se va envolviendo, es también, se podría ser visto como un libro de autoayuda, lo cual me inspiró mucho, Claudia, a mí, porque ahora el reto mío es, digamos, que es algo que he querido hacer toda la vida, desde que estaba casi en el bachillerato, que es dejar de escribir autoayuda y escribir ficción. Pero este es un libro de ficción que se vuelve un libro de autoayuda. Alguien decía, no me acuerdo quién decía, que todo libro de autoayuda debe ser un relato bien hecho, y cualquier obra de literatura destacada, notable, es de autoayuda, porque le ayuda a la vida de las personas. Entonces, esa es como una perspectiva. El otro elemento
que llama la atención, que a mí me llamó la atención del libro y que lo podría como titular de este modo, es que es el relato también de una cronología temporal y emocional de un proceso de divorcio que ocurre del matrimonio entre una mujer, digamos, común y corriente, diría yo, en el buen sentido de la palabra. Es una mujer normal, como cualquiera, buena, ingenua, con muchos valores. Un tema ahí delicado que la hace muy vulnerable es como su ingenuidad, y otro tema de vulnerabilidad de Catalina es la presión social a la cual ella es muy leal. Entonces la presionan la mamá, las tías, las abuelas, todo el entorno social, lo cual genera una gran vulnerabilidad en ella. Pero si uno se pone a ver, no es una mujer que tenga una psicopatología de ningún tipo, como es lo que tiende a ocurrir en las relaciones entre personas con trastorno narcisista y sus parejas, que a veces antes se describía mucho el tema de la pareja, entrando un poquito en la parte clínica, la pareja de las personas con trastorno narcisista se describía que eran personas que tenían también un trastorno, que era un trastorno de codependencia. Pero estudiando más con cuidado y a fondo y sacando como estadísticas, como hace la ciencia, se ha visto que eso no es tan así. A veces es un poco al contrario. Muchas de las personas que entran en relación con una persona narcisista no se dan cuenta, como le pasa a Catalina, como le puede pasar a cualquier persona común y corriente, que están entrando como dejándose envolver en ese círculo de manipulación. ¿Y por qué? Porque son personas normales, común y corrientes, que se van dejando como enredar. Entonces la historia de esta relación entre una persona cualquiera, eso nos puede pasar a cualquiera, aunque el desequilibrio de la relación narcisista, digamos, el trastorno narcisista de personalidad es más frecuente en hombres, pero también hay en mujeres, y por lo tanto hay hombres que pueden ser igualmente víctimas de esta misma situación. Entonces ese relato que culmina con un divorcio que no es nada fácil, y es la cronología, como decía. El elemento temporal es un elemento clave a lo largo de toda la novela. Incluso la novela, los capítulos están titulados por años. Comienza en el 2013 y termina en el 2021, que es una de las primeras novelas que yo he leído que tocan el tema, seguramente debe haber muchas ya, que tocan el tema de la pandemia y el impacto de la pandemia en la vida de las personas y en el psiquismo de las personas también, que es un tema en el cual se está trabajando últimamente mucho la literatura. Entonces ahí está un elemento cronológico, pero cuando la historia lo necesita, la gran escritora que es Claudia hace como flashbacks y se vuelve a más atrás, a años anteriores y otros momentos para contar, para que uno entienda qué es lo que va pasando poco a poco. Entonces la cronología es un elemento clave y el transcurrir del tiempo, que hay dos clases de tiempo: el tiempo cronológico, que es lo de los años, lo que va pasando, y el tiempo emocional. Es como va madurando poco a poco en el psiquismo, un poco lo que tú decías, se va como develando un poco más y más la personalidad de Jairo, de una persona como normal, que tenía ahí como ciertas somatizaciones raras al principio, que uno no entiende muy bien, y luego va mostrando más su cara más oculta, más negra, más difícil. Y luego la historia de Catalina, que va como teniendo cada vez más claridad de qué es lo que le va pasando, y toma finalmente la decisión de divorciarse. Por eso divorciarse en general es muy difícil, pero particularmente cuando uno está envuelto en una relación narcisista, ¿no? Con una persona narcisista, porque lo hace sumamente complejo. ¿Crees que ahí, cuando hay una relación, aprovecho para interrumpirte con una pregunta que es importante, cuando hay una relación con un narcisista, de por sí el divorcio ya se vuelve, o sea, es imposible llegar a un divorcio amable, necesariamente va a terminar siendo un divorcio conflictivo, precisamente por la patología de una de las partes? De acuerdo. Sí. Perdón, doctor, te quiero arrancar desde el principio. Por favor.
He oído hablar últimamente del narcisismo profundamente. Sí. No es algo que sea empático con, pero sí quisiera definirlo un poco más, entrar un poquitico más en cuáles son las características que identifican a una persona como narcisista, de tal manera que nos pueda abrir el panorama hacia el mismo libro, o inclusive hacia la vida del diario, cómo reconocer un narcisista. Claro, claro. Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante y es un poco el tema que está en las redes sociales, etc. Y es el elemento por el cual iba a hablar un poco más adelante, pero si quieres me adelanto gracias a tu pregunta. Y es el narcisismo. Es un elemento normal de la personalidad, hace parte del funcionamiento psíquico general de todas las personas, que es lo que se ha llamado amor propio, autoestima también, hay como elementos que se interrelacionan con ese concepto, o uno que a mí me gusta mucho más últimamente desde el punto de vista de la teoría del trabajo del trauma, que es la autocompasión también. Son elementos que tienen que ver unos con otros. Pero normalmente el narcisismo, depende de la escuela también, pero concebido en general es como el amor propio, el amor que uno se tiene a uno mismo. El mito de Narciso, lo recuerdo en la mitología de este personaje que era tan bello, que vivía extasiado mirándose en los estanques de... Hasta que se ahoga. Sí, hasta que se ahoga, porque se enamora tanto de sí mismo que se mete dentro del estanque y se ahoga tratando de encontrarse. Y luego termina, digamos, resucita, o el mito termina convirtiéndose en un lirio o en un loto a la orilla del lago. Entonces es esto, el narcisismo es el amor que uno se tiene hacia sí mismo. Ese amor puede desequilibrarse en un momento dado y entonces da lugar a un trastorno narcisista de la personalidad, que es un poco, Jairo es el mejor ejemplo. Además, Claudia parece que hubiera estudiado psicología o psicoanálisis, o no sé, pero lo describe magistralmente, ¿no? Yo les pongo a mis estudiantes a decir, bueno, ¿quieren saber cómo es un trastorno narcisista de la personalidad? Lean esta novela y des en cuenta, porque lo describe magistralmente, más vivido un poco en carne propia y también con el análisis que ella misma como autora, a través del análisis que Catalina hace de lo que le viene pasando, lo describe perfectamente. Tenía un poco aquí en mi copialina, unos elementos que pueden describir el trastorno narcisista de la personalidad. Cuando, de pronto antes de entrar a eso, cuando el narcisismo se convierte en patológico y deja de ser un amor propio sano, saludable, ese es un punto clave de llegar a diferenciar. Y hay varios autores, eso se ha escrito desde el mismo Freud, los seguidores de Freud lo anotan. Hay un elemento ahí que es importante a tener en cuenta, y es un autor francés que se llama André Green, lo describe muy bien, y él habla de narcisismo de muerte, que es narcisismo mucho más orientado y presionado por un instinto agresivo. Cuando se llama instinto de muerte, no es necesariamente muerte de matar a alguien o algo así, sino donde predomina la envidia y la agresividad. Y el otro, narcisismo de vida, que es el narcisismo donde predomina el amor sano, entre comillas y subrayado, porque eso no existe, el amor sano, pero digámoslo, el amor que es la tendencia creativa, que busca que la persona crezca, que busca estar bien, el bienestar en la mayoría, y que se basa más bien en el eros, que es el deseo de crecer y de disfrutar de la vida. En el negativo prima mucho más la parte agresiva y la parte envidiosa de la personalidad, que domina a la persona con problemas que tuvo en su crianza, se supone, ¿no? La novela no ahonda tanto en esto, pues porque tiene que limitarse también el tema de la temporalidad y tal,
pero uno podría deducir que una persona debió haber tenido algún tipo de dificultades en la crianza. ¿Qué tipo de dificultades? Son dos tipos de dificultades que pueden a veces coincidir o darse de un modo alterno, ¿no? en un tipo de apego que se llama apego desorganizado, siguiendo la teoría del apego. Si me vuelvo muy teórico, levante la mano y me explique porque eso está muy raro, ¿no? Explique porque eso está Ya muy voy. raro. No es para decir que está raro, sino que me asaltaba como la duda, ¿eso puede ser genético? No. O sea, puede ser... Hay a veces hay tendencias del carácter, algunos elementos del carácter que pueden ser sí determinados genéticamente, ¿no? Que como por ejemplo la impulsividad, hay familias, hay gente que es más impulsiva y otra, y la tendencia a no, dentro de la impulsividad, a no dominar la ira, ¿no? Y expresar la ira más fuertemente, ahí, eso puede ser Claro, un elemento pero genético. al hacerlo genético de la generación de arriba, pues se hace propio también de la crianza, porque es la Claro. conducta normal en la familia, Sí. razón por la cual es tolerada en las, no es que sea propiamente genético que venga en el ADN, sino pues si así funciona la familia, pues así funcionan las siguientes generaciones. Sí, es un elemento, digamos, un elemento del temperamento, sí viene heredado, pero luego de ahí, como dice Claudia, la crianza determina qué es lo que pasa con ese niño para que se vuelva una persona narcisística en su vida adulta. Sí. Yo quisiera acotar algo, pues he leído algo sobre el tema y se dice que todos los seres humanos, y tú me corriges, nacemos narcisistas, precisamente el narcisismo bueno del que hablas, pero que hay un rompimiento con ese ser, digamos, de autoridad, llámese papá, mamá o el que cría, que de alguna manera hay un rechazo ahí, hay algo emocional que permite, y digamos que la persona genera desarrolla ese narcisismo, se vuelve un trastorno como una defensa ante el mundo y ante lo que sufrió. ¿Es cierto que se ha leído algo sobre eso? Sí, sí, sí. ¿Escucharon atrás la pregunta? Es un poquito ronca, un poquito descuento. Que leí sobre el narcisismo y se dice que todos los seres humanos nacemos narcisistas, porque realmente es algo bueno si uno lo ve desde el punto de vista de quererse, del amor propio, de respetarse, bueno, valorarse, pero que se puede convertir en un trastorno, depende en el lugar en el que estés, y que siempre es cuando tienes un rompimiento con ese ser supremo, llámese papá, mamá, abuelo, el que te cría, como el que tienes allá, siempre hay alguien que es como tu autoridad cuando estás chiquito, y que esa persona no te brinda de pronto el amor o la atención, o hay algo ahí que se rompe y hace que el ser humano se vuelva, pues ese narcisismo bueno se vuelva un trastorno, y es una defensa frente al mundo y frente está muy roto realmente por dentro, está su autoestima muy rota porque se siente rechazado por ese supremo, y asimismo es todo eso que genera, es una defensa ante todos. Entonces no es que sea justificable, pero eso es. Sí, de acuerdo, muy bien. Esa es una teoría, a mi modo de ver, muy plausible y que explica bastante bien el tema. Y gracias por tu comentario, porque refuerza un poco lo que estaba diciendo yo, el narcisismo normal que todos tenemos, ¿no? Como tú lo decías, claro que sí, todos tenemos que haber sido narcisos de chiquitos, y es muy importante que lo hayamos sido, porque eso nos da muchas cosas, gran parte de la autoestima y de la identidad personal, y es que a los bebés hay que quererlos muchísimo y hay que consentirlos y no hay que ponerle límites al comienzo, ¿no? Después en un momento dado sí, pero digamos el exceso de amor, no hay exceso de amor a un bebé, entre más amado sea, mejor, y más, bueno, ahí hay otras teorías que después si quiere hablamos de eso. Luego, normalmente la vida hace que ese bebé sea frustrado. ¿Por qué? Porque ahí tiene otros hermanitos, o porque está también otras necesidades de la mamá, o el papá, necesidades que comienza a decir. Normalmente ese amor infinito por los bebés lo dan en general las mamás, pero también lo pueden dar los papás. Entonces ese bebé tiene que ser frustrado en un momento dado, gradualmente, pero previamente tiene que haber sido muy satisfecho de todas sus necesidades, que él sienta que es el Dios, que es el Rey, que puede con todo, ¿no? Uno en cierto momento uno necesita una parte de la personalidad así.
Luego, entonces las frustraciones normales de la vida hacen que el bebé vaya aprendiendo a superar dificultades que tiene. No hay que frustrarlo, digamos, propositivamente, sino no, las frustraciones normales de la vida, y es que espérate un momento, no te puedo atender ya porque tengo que atender a tu hermanito o a tu papá, o ya vengo. Papá, el bebé se puede poner furioso en un momento dado, pero luego le toca aprender a tolerar su furia. La mamá lo contiene y dice, no, mira, estás bravo porque tienes mucha hambre y no te he atendido como tú quisieras, pero ya te voy a atender. Y poco a poco él aprende a superar las frustraciones. Entonces se va generando una personalidad sólida, normal, que tiene dificultades en la vida, pero que aprende a superarlas. El problema está en la segunda etapa, el problema del narcisismo. O es que el bebé sigue siendo, después de cierto momento, tratado como si fuera el rey, el dios, el absoluto, el que no tiene límites, aunque ya es momento de ponerle límites, ¿no? Normalmente los límites comienzan en el momento que se desarrolla, el bebé comienza a caminar y que tiene que aprender a controlar los esfínteres, que es uno del temas más importantes de límites, límites que genera la vida en sociedad, que es necesario para la vida en sociedad. Cuando el bebé no se le pone ese tipo de límites y se cree que él puede hacer todo lo que quiera de ahí, es cuando se puede tender a generar un trastorno narcisista de la personalidad, o todo lo contrario, cuando un bebé es demasiado frustrado o es agredido en una etapa posterior del desarrollo, ¿no? Cuando es agredido y demasiado frustrado en una etapa inicial, eso da trastornos muy graves, muy graves, incluso cercanos a la psicosis. Cuando el bebé ha sido satisfecho en las necesidades normales, pero más adelante es frustrado, por ejemplo, es abandonado, no es tenido en cuenta, los papás les pasa algo y no lo cuidan, no lo atienden como un ser humano, sino lo tienen ahí como algo más, o peor, si es agredido, bueno, ese bebé, ese niño en crecimiento puede desarrollar defensas narcisísticas frente a la frustración. Entonces se vuelve un self grandioso, hipertrofiado y con muchas dificultades principalmente en la empatía, en el darse cuenta de las necesidades de otras personas. Entonces los bebés aprenden a manipular, saben que si se comportan de cierta manera, entonces ahí sí los papás ya van a prestar atención. Entonces comienza a desarrollar muy poca empatía o una empatía al servicio de sí mismo, como a través de manipulación. Entonces se da cuenta de lo que la persona necesita y la manipula para luego beneficiarse de esa manipulación, y es desde ese punto de vista es que maneja la empatía, pero en realidad que es una empatía muy mediada racionalmente con lo que puedo beneficiarme de atender de prestar atención a otra persona, y no la empatía normal, y es sentir qué necesita la otra persona. Carecen de esa sensación los narcisos graves, ¿no? Entonces no se dan cuenta, aparentan que se dan cuenta, pero con un propósito de beneficio propio, ¿no? Entonces no sé si te explico, digamos, hay 3 o 4 elementos adicionales. Ya lo dije, el amor propio exagerado, escasa empatía, una sorprendente capacidad de manipulación y elementos sociopáticos o psicopáticos, ¿no? Que es como lo que vemos en la novela. Poco a poco Jairo va develando su verdadera identidad y elementos muy complicados desde el punto de vista del derecho penal, comete algunos delitos y tal que ya habían sido ocurridos con anterioridad, pero Catalina no se da cuenta de ello porque pues no se da cuenta por su ingenuidad, que es una de sus principales vulnerabilidades, ¿no? Luego, muy elocuentes con la palabra, muy poca capacidad de autocrítica, ese es un elemento clave, o nula capacidad de autocrítica, y casi nula, aunque puede ser mostrado así de un modo aparente, capacidad de sentir culpa. Entonces ese es un tema complicado. Eso es lo más... Se hacen como víctimas, se hacen como víctimas un poco Sí, para manipular. Sí, claro. Claro. Pero no sienten culpa, ¿no? Sí. Yo quería decir algo, y es que pues tú reiteras un poco la característica de Catalina, que es ingenua,
pero realmente yo no hago una lectura de ella como una mujer ingenua, de hecho es una mujer muy fuerte. Yo lo que siento al leer el libro, mi percepción, es que, bueno, y también mi conocimiento, porque pues siempre que uno lee un libro, pues uno tiene un bagaje atrás para interpretarlo, digamos. Y es que no estamos formados en nuestra sociedad, desafortunadamente nos hace falta mucho conocimiento sobre los trastornos de personalidad. Entonces, siento que más que ingenua Catalina, porque ella es una mujer formada, con una muy buena educación, que tiene mucho mundo, ella tiene muchas capacidades y de hecho lo demuestra porque después toma las riendas de su vida y de su familia y saca adelante a su familia. Siento que ella desconoce a que se está enfrentando a un monstruo y de hecho todos lo desconocemos, o sea, ahora es que se está hablando más del tema del narcisismo, de la sociopatía y ya empezamos por lo menos a tener la inquietud de conocer estos temas, pero realmente todos, o sea, por más perspicaz que sea una persona, yo creería que nadie está preparado para enfrentarse a un esposo, a un padre, a una pareja narcisista. Sí, gracias. Sí, muy buen punto. A mí me parece, anotando lo que tú estás diciendo, es el tema de no saber, ¿no? Y por eso me parece, yo creo que es uno de los aportes, si pudiéramos decir aportes de la pandemia en la vida humana, es despertar la atención sobre la importancia de saber psicología, la importancia de saber un poco lo que tú dices. Yo releyendo el libro ahora para preparar esta charla, decía, uy carajo, esto deberían enseñarlo en los colegios, ¿no? Porque de verdad, por un lado, está muy bien descrito, como lo digo, y hay mucha gente que no lo sabe. Yo creo que si niños y niñas supieran un poco, incluso hay un elemento ahí muy importante que es los padres narcisistas, ¿no? Cómo influyen después en sus hijos y tal. Y de pronto podemos al final anotar algún elemento relacionado con la terapia, si lo hubiera, que es otro de los ejes centrales del libro. Pero estoy de acuerdo contigo, pero no, yo sí creo que, no sé, se los pregunto a ustedes, los que lo han leído, los que piensen de otras lecturas, otros elementos, porque además Claudia lo escribe describiendo a Catalina desde el comienzo. Claro que ella comienza a escribir el libro ya después de que todo ha pasado, ¿no? Y haciendo como una especie de recapitulación. Pero ella, también como buena escritora que es y que va mostrando la intriga y el misterio, da pistas desde el comienzo de que lo que iba a ocurrir podría llegar a ocurrir, pero ella lo vio, pero no lo vio. Lo sentía, pero no lo entendía. O lo sentía, pero no lo entendía, exacto, mucho mejor explicado que lo que estaba tratando de decir. Entonces, yo creo que uno sí sabe, ¿no? Y ahí pienso un tema, una teoría psicológica que estaba manejando, que es incluso de la sensopercepción o de la propiocepción corporal. Lo que pasa es que uno no cree. Entonces, se da cuenta, esto está mal, aquí hay banderas rojas, cuidado, pero uno las ignora en aras del amor, del enamoramiento y también de la manipulación. Es que estas personas tienen un arma terrible y es que saben dónde caerle a uno y dónde manipularlo y con qué moverlo así con los dedos de su mano. Entonces es el tema de la... Porque, digamos, tú lo dijiste hace un rato y el tema de fondo, y creo que nos pasa a muchas, es la trampa social que nos venden las generaciones de arriba. El matrimonio no es fácil, las cosas buenas requieren sacrificio. Entonces ya en la intimidad, cuando hay las banderas rojas que llama Ariel, uno dice, esto será lo que dice mi abuela, que es que el matrimonio no es fácil, que toca sacrificarse, que no sé qué, que toca preservarlo, lo que nos dice la tradición judeocristiana también en la interpretación moderna de el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Entonces sí, yo quiero que sea para toda la vida, pero necesito a alguien a mi lado que vamos juntos para el mismo camino, no alguien que a mí me toque arrastrar y soportar a costa de mi tranquilidad, de mi bienestar emocional. Inclusive creo que hay situaciones tan complicadas que pueden llevar
a una persona que vive con un narcisista inclusive a perder la cordura. Y la sociedad le dice, quédese ahí, ¿cómo le va a hacer eso a sus hijos? ¿Por qué se va a divorciar? El estigma social del divorcio es muy complicado. Yo también creo lo que dice Ariel, que gracias a la pandemia, que a todos nos ha dado muy duro, pero sí se está abriendo una puerta y un margen donde definitivamente la salud mental sale como un tema de todos tenemos que cuidar, todos tenemos que preservarla, y es un valor que tenemos que cuidarnos. Y si estamos en una familia, yo creo que cuidar la salud mental de mi pareja, la salud, pues preservar, nutrir la salud, no cuidar porque pues es una responsabilidad individual, pero sí nutrir la salud mental de mis seres queridos, y pues ponerle atención a eso, y no como era de pronto antes que uno lo desconocía, como dice Marcela. Yo también soy abogada de familia, entonces ahora, después de toda la experiencia y el conocimiento y saber que efectivamente es un trastorno de personalidad y todo eso, también uno aborda de manera diferente la asesoría que le da a una mujer que llega diciendo pues que quiere el divorcio, que muchas de verdad, y lo he visto, llegan emocionalmente destrozadas, o sea, ya cuando es muy tarde, ya cuando ya han tenido inclusive atentados contra su propia vida o con cero autoestima, porque la sociedad nos dice quédese ahí y quédese ahí, aguante. Y pues como yo espero personalmente que en esto que nos dejó la pandemia de la alerta por la salud mental, de verdad nos replanteamos como todas las cosas, y pues seguramente por eso también ahora hay más divorcios o lo que sea, pero no porque llegue o no llegue el divorcio, sino porque precisamente cuidemos los matrimonios desde momentos más tempranos, cuando alguna de las partes, llámese una parte de la pareja o los hijos, porque tú dices que hay veces la pareja también tiene un trastorno de necesidad, entonces ahí los hijos son los que pasan a ser las víctimas principales de unos papás pues enfermos, con una personalidad enferma, ¿no? Codependencia. Con el síndrome de codependencia. Los hijos. Esa codependencia es como, o sea, porque yo sé que es en los adictos como la codependencia, ¿no? Que la persona se vuelve codependiente, o sea, que le hace falta como que el otro llegue drogado o lo que sea. Pero en este caso del narcisismo, ¿cómo sería esa codependencia? De la pareja. ¿El otro se vuelve también narcisista o cómo? ¿O no sé No, cómo? eso es una pregunta porque tiene una complejidad. Voy a ver si lo puedo explicar, porque cuando se da eso, que no se da en todos los casos, ¿no? A veces después, digamos, se va desarrollando cierta como dependencia, depende si hay un desequilibrio de poder muy fuerte, que es lo que no tiene Catalina, y que por fortuna al contrario se empodera, que es lo que hay que hacer terapéuticamente. Entonces, pero cuando hay un desequilibrio de poder muy fuerte entre la persona narcisística y su pareja, entonces la persona piensa que no puede vivir sin ella y que no vale. Entonces le dicen, tú no vales nada, tú no eres nada, tú no eres valiosa y tal, y piensa que su única fuente de valor y de estima y de prestigio y de razón de ser en la vida y en la sociedad es siguiendo unido a esa pareja maltratadora. Entonces ahí es cuando se va generando una codependencia, y es lo que hace un poquito más difícil el tema de la terapia. Pero bueno, no sé, ustedes veo varias manos levantadas, lo que me encanta, porque vamos conversando, porque un tema de pronto no me dejen irme sin hablar del otro eje central del libro, que es la terapia, las terapias que va haciendo Catalina a lo largo de todo el libro, y que le dan justamente ese poder y esa visión de qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer. Pero me encanta que levanten la mano. Yo iba a comentar, bueno, respecto a lo que dices de los padres narcisistas, sí o sí los hijos de alguna manera toman ese comportamiento de trastorno narcisista. O sea, ¿de qué depende? De que los hijos también se contaminen con el tema, ya sea porque lo ven o ya sea por algún rompimiento que hay o sea, ¿qué tan probable es eso? Porque yo sé que los hijos para los narcisistas normalmente son una extensión de ellos.
porque ellos pretenden que sus hijos sean lo que, o sea, sencillamente logren las cosas que ellos de pronto no lograron, y jamás ese amor realmente es verdadero, sino siempre es buscando sus logros personales a través de ellos mismos, y más como para ante la sociedad o ante quedar como los más, porque siempre les encanta ser adulados, les encanta ser los dioses. Y pues yo creo que lo que decías tú del tema de la inocencia, yo creo que hay varios ingredientes a la hora de, tú dijiste algo muy importante, y es que eso sí debería de darse una materia en los colegios, porque realmente uno puede llegar a caer con estas personas por desconocimiento, también por ser una persona buena, digamos en la palabra buena, de no creer porque estas personas engañan, esas personas te manipulan, y esas personas generan en la persona una cosa que leí que se llama disonancia cognitiva, que tiene que ver con esa confusión, porque ellos se portan bien y después mal, y entonces es algo bastante loco y heavy, como dijiste tú, pueden llegar a perder la cordura la persona que vive con estos personajes, porque es muy confuso, y siempre esa persona se agarra como de esos lacitos buenos. Entonces, pues mi acotación es más a uno, saber si los hijos pueden liberarse de esto, de alguna manera, de no ser narcisista, cómo lo hace uno a nivel de terapia o a nivel de ayuda, o qué puede uno hacer con los hijos. Y dos, entender que no solamente es ingenuidad, lo es también desconocimiento, es ser bueno, es no creer que las otras personas van a hacer eso contigo, de manipularte y de mentirte, porque engañan de una manera profesional. Entonces, pues, era como esa mi acotación, y lo de los hijos me parece importante me lo respondas. Claro, sí. Sí, muy importante la pregunta. Los hijos, a ver, hay en psicología y psiquiatría como una concepción general para todas las situaciones de la vida, que es qué tanto soy egosintónico con mi trastorno, con lo que me está pasando. Entonces creo que así es, que esa es la normalidad, que así es la vida, y así me quedo, y nunca voy a buscar ayuda para eso, porque así es como tiene que ser. Incluso hay egosintonía con todo, con la psicosis, con la depresión, con el trastorno bipolar, con lo que sea. Entonces la gente se siente bien así y tal. Con los narcisos es igual. Hay hijos de padres con trastorno narcisista que son criados de esa manera. Un poco tienen la dificultad, y es que si el narcisismo de los padres es grave, los hijos, como tú decías, son una extensión de ellos mismos, y no son vistos nunca como seres superiores, sino un poquito inferiores a los papás, ¿no? Pero a veces hay algunos casos en los que los hijos son criados de esa manera y se vuelven así, y son egosintónicos y dicen, bueno, así es la vida, yo soy el Dios, yo soy el rey, yo puedo con todo, y no pasa nada. Entonces esos nunca van a ir a terapia, y esos nunca, porque no tienen problema, para ellos la vida es así. Por fortuna, la vida no es tan lineal, y los hijos, aunque tienen ese tipo de influencia, tienen también otros tipos de influencia, y comienzan a preguntarse, comienzan a ver otros papás, otra forma de funcionar, otra forma de ser, y entonces se sienten mal, porque dicen, ¿cómo así? Yo tengo que funcionar como un objeto de adulación de mi papá y de mi mamá, y estar siempre de acuerdo con ellos para que ellos estén tranquilos. No, de pronto no. Entonces comienzan a haber rompimientos, conflictos entre ellos, y entonces se arman dificultades en el relacionamiento, que normalmente hacen que esos hijos busquen ayuda, ¿no? Muchos de nuestros pacientes en general de terapia son hijos de padres con trastorno narcisista, que son egodistónicos, no les gusta esa tendencia. Y entonces a eso es un terreno fértil para trabajar bien, para pensar. Y lo mismo, digamos, así como Catalina también a lo largo del libro va teniendo distintas ayudas terapéuticas que la empoderan y que la hacen salir adelante finalmente, también con un hijo de una persona narcisista hay un buen chance de mejorar esa influencia y empoderarlo, y hacer que sea un ser humano neurótico como todos. Pero uno de padre también puede a veces alimentar inconscientemente ese narcisismo de los hijos. O sea, a uno
en un caso personal, o sea, que yo no sé a mi hijo qué le pasa, o sea, si ese es narcisista, sociópata, o sea, no sé, o sea, estoy en un punto que pues lo confieso acá, pues porque pues también el libro nos abre como como que nos da esas respuestas a lo que estamos de pronto conflictuados, pero digo, como, pues porque uno sí, como que codependiente, y porque digo, yo tengo 2 gombriles, o sea, que tienen 30 y pico de años y en la casa no se van y empiezan a joder la vida. Uno es el que, yo creo que tiene ese síndrome, o esa cuestión narcisista, porque el papá, a pesar de que no vive con nosotros, pero él le alimenta eso, o sea, como que él es el dueño, señor, él manda, él hace, él rompe, él de todo. Entonces, pues, no sé si pueda llevárselo como paciente sin la cita, por favor. Pero un punto ahí, medio en broma, medio en serio, es que él sienta dolor por eso. Se sienta que algo le está pasando, que algo no está bien y quiera cambiar, que es lo de la egodistonía. Porque si no siente ese dolor, es muy difícil, toca presionarlo muy fuertemente, que es lo que pasa con Jairo en la novela. Catalina lo lleva a todas las terapias que puede y él va a 1 o 2 sesiones y luego no continúa. Porque es que una función de los terapeutas es confrontar a la persona, decirle, venga, esta es su visión de la realidad, pero puede haber otra visión de la realidad. Miremos, ¿no? Y poner límites. Y entonces si la persona no siente un dolor y quiere que ese dolor es susceptible de ser mejorado, tiene poco pronóstico en la terapia. A veces he tenido algunos pacientes que son obligados a hacer terapia por el juez de familia o por el bienestar familiar. Usted está mal, usted está loco, le dicen, no sé cómo lo dirán, usted tiene un problema, vaya al psiquiatra. Entonces ellos van obligados. A veces pueden entrar, uno le toca tener ahí muy buenas habilidades terapéuticas para irle, no confrontando tan fuertemente desde el comienzo, sino irles llevando poco a poco. Y si entran, si comienzan a sentir un poquito del dolor, si el narcisismo, y ya voy no es tan grave, entonces pueden mejorar después de una terapia, que es normalmente una terapia prolongada. Pero hablando de un poquito de lo que tú decías de eso, tiene que sentir cierto dolor para acceder a la terapia y para cambiar. Y hay grados de narcisismo, como les decía, está el narcisismo normal, el de todo mundo y tal, y hay momentos en los cuales uno funciona más narcisísticamente. Uno de ellos es cuando estamos enfermos. No hay nada más cansón que alguien enfermo, que es una persona común y corriente, que funciona, que trabaja, que quiere, que funciona, ¿no? Un ser humano común y corriente. Entonces, se enferma y entonces se vuelve un niño consentido, intolerable, hiperdemandante y tal. Pero a los 8 días le pasa la gripa y dice, bueno, ya yo soy otra vez el que soy, tranquilo, yo me encargo de lo mío, ¿no? Porque todos oscilamos también en el funcionamiento. Y el narcisismo es una tendencia que todos tenemos, que la podemos utilizar, digamos, para resolver situaciones, o la podemos utilizar mal si es un narcisismo que ya comienza a pasar de ese adaptativo a un tema mucho más desadaptativo y manipulativo y tal. Y en el extremo, digamos, del grado de narcisismo más grave es la psicopatía, ¿no? Las personas psicopáticas, que son personas que tienen una tendencia, en esto se ve también en el ejemplo de Jairo y tal, pero hay narcisos de distintas clases, ¿no? Entonces, pero este psicopático es una persona que quiere el mal, que quiere hacerlo de entrada, que sabe que está mal y que no tiene límites en ese sentido, y entonces vive por fuera de la ley normalmente, haciendo toda clase de fechorías, incluso crímenes graves. Entonces es el extremo grande de una persona psicopática. Y en el otro extremo son los narcisos, como cualquiera de nosotros, que nos da gripa y nos ponemos insoportables. ¿Se cura el narcisismo o no se cura? Depende de la gravedad. Ya voy para allá. ¿Sí? Ya. Sí, ahora que hablas del extremo que llega a psicopatía, ahí digamos, ¿cuál es la diferenciación que hace un rato también lo mostraste entre narcisismo y ser antisocial? O ya ser psicópata, o sea, es como un grado de evolución de la disfunción, por decirlo así, sí, pues es un grado de evolución, como ya un caso muy grave que precisamente la sociedad se lo ha tolerado,
creo que es diferente hablar de un adolescente en formación, donde la familia es alerta de que el muchacho está comportándose de una manera donde está afectando a la familia y la familia está haciendo algo por eso, a una persona ya adulta, ya con su vida resuelta, donde digamos tiene su entorno controlado y pues el caso de Jairo, donde ya pues ha demostrado haber cruzado límites sociales, límites legales, límites penales y realmente no le importa. Entonces ahí ya está como en un estadio más avanzado. O sea, se puede decir que ahí cuando mencionas sociopatía es porque ya es un sociópata, o sea, ya es un grado más o se convierte en un antisocial, o sea, ¿cómo lo defines? Tengo la misma pregunta se le iba a hacer, pero aprovechando. Yo tengo la misma pregunta de Claudia y es, nosotros pensamos que cuando decimos sociópata es que va a matar, va a hacer una cosa loca, ¿no? Y en mi experiencia personal, que es algo muy parecido al libro, yo creo que, y quería como dejar eso claro porque he tenido la misma duda, yo digo, está el narcisista, para mí el narcisista es la persona normal dentro de un grado de su narcisismo, pero estas personas como esta clase de hombres no son narcisistas, yo creo que uno los tiene que empezar a llamar sin miedo sociópatas, porque es que le están haciendo a uno un daño que uno no se está dando cuenta y que solo pasa de la puerta del apartamento hacia adentro. Ellos de la puerta del apartamento hacia afuera son, o sea, tu esposo es el mejor, tu matrimonio es el mejor. Mi mamá me dice, pero es que ahora lo entiendo, ¿cómo se va a hacer separar de ti? Es que tú tienes un genio, o sea, el problema era mi mamá. Y yo decía, mi mamá no tiene ni idea porque uno además se calla, ¿no? O sea, como todo el mundo por fuera es el doctor, el que tiene el poder, el que es súper conocido, el que le hacen así. Entonces tú no eres capaz de salir hacia afuera y decir, a mí me está pasando esto. Y el Señor no es un narcisista. El Señor es un sociópata, lo que pasa es que no ha matado, ¿cierto? No ha robado, no ha sacado una pistola para matar a alguien, pero lo que está pasando dentro de la puerta de la casa es tan grave que no es un narcisista, porque yo digo un narcisista, y quiero dejar eso para mí que como hoy, un narcisista sí es el que tiene unos comportamientos, pero no llegan al punto de quererle hacer daño a la mamá de sus hijos y a sus hijos, ¿cierto? Sin importarles, porque yo digo, es que tú no necesitas apretar un gatillo y tú no necesitas un cuchillo y tú no necesitas, porque psicológicamente le estás haciendo, hablo por mí, a Adriana le hicieron tanto daño que tú ya estás en un momento, yo me sané, que yo me imagino lo que sigue ahorita, el día que yo me di cuenta que esa persona me había modificado mis neuronas. El día que a mí mi terapeuta me dijo, Adriana, es que esa persona te logró modificar tus neuronas, ese día yo hice el clic porque yo no entendía qué me pasaba en la vida. Yo decía, pero ¿por qué sigo acá? ¿Pero por qué me aguanto? ¿Pero por qué sigo pensando? ¿Pero por qué lo perdono? ¿Pero por qué esto cuando me había hecho? O sea, todo lo se me fue la palabra. Incalculable. Entonces, yo aprovechando esto nosotros les decimos a ellos en una forma es que son narcisistas, porque nosotros asociamos la sociopatía con que mata, sacó una pistola, o sea, hizo algo terrible. Pero la gente y nosotros la sociedad no nos hemos dado cuenta de lo terrible que nos hacen acá. O sea, además que escogen mujeres, perdónenme porque si aquí yo veo chuscas, inteligentes, sonrientes, amables, o sea, que son esta de la fiesta. Y en un segundo te logran llevar a otro lado, pero tú en la calle sigues siendo sonriente porque no quieres que nadie se dé cuenta de lo que está pasando afuera, ¿cierto? Entonces la gente como que no te entiende qué es lo que pasa y llega a un punto en que uno no sabe. O sea, yo andaba era como si yo no pisaba piso, pues no pisaba, sino andaba en otro mundo, con 2 hijas. Entonces uno trata, porque somos mujeres fuertes generalmente. Entonces como somos fuertes, tratamos de llevar el peso de los hijos, de uno, de la casa, de la carrera, del dinero,
somos tan fuertes que somos capaces de sacar a los hijos adelante, pero es un peso tan grande acá y en todo lado, que con todo esto que quiero decir es que no nos dé miedo decir que son de verdad sociópatas y no utilicemos el término tan débil o tan de narcisistas, porque de pronto nos quedamos en el narcisismo, pero los narcisistas que tú decías que estaban el narcisismo de muerte y el narcisismo de vida, entonces yo quería decir, el narcisismo de muerte es parecido al sociópata, y el, pues para llamarlo así, y el de vida es pues el narcisista normal, y lo otro es aprovechando que Claudia es, para que lo tengas en la cabeza aquí en esta reunión, y es, hay otros países que han trabajado muy fuerte en esta parte donde quieren que se haga dentro de las leyes. Sí. Yo llevo 6 años en un divorcio donde los jueces no entienden. Los jueces piensan que uno tiene que convencerlos, ¿no? Porque el señor pues es, pero este señor que tiene estas hojas de vida, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, usted la loca, no puede ser. ¿Cómo uno podría ser en una sociedad como la de Colombia, que es machista, que culturalmente eso está bien, que además yo pienso en los estudios y son hombres como de la misma edad? Si tú ves un hombre de 40 años, 45, no son tan, son criados diferentes a los de 50 para arriba en este país. Es lo que yo he analizado en los últimos, mi experiencia en los últimos 6 años. Pero sí sería bueno como, y yo Claudia te quiero dar las gracias por este libro y porque creo que hemos vivido cosas muy parecidas. Y es como uno lograr en este país que nosotros, y hay pocos hombres, o sea, la teoría dice que el 30%, entre un 100% el 30% de hombres son víctimas y el 70% de mujeres somos víctimas de sociópatas, digo yo. ¿Cómo hace uno en este país para poder crear una ley y para poder, te digo porque tú eres abogada y yo estoy en estos 6 años en cosas legales y es muy difícil sentarse frente a un juez? No te creo. No le creen a uno, además que ellos son especialistas en voltearle a uno todo, ¿no? O sea, terminan ellos las víctimas y uno termina el loco, o sea, es que todo lo que le hizo fue, y uno como está en su cabeza, ahora que ha empezado esto a sonar, entonces uno dice, óigame, yo no estoy loca, porque a ella le pasó, a ella le pasó, a ella le pasó, o sea, nos ponemos a charlar y uno dice, no, espéreme, yo no soy la loca. A mí este tipo me había cogido y la cabeza me la tenía vuelto un 8 y yo ya no sabía qué era verdad, qué era mentiras, porque lo que no es normal, terminas tú pensando que es normal, porque ellos te lo hacen y uno dice, bueno, ¿y aquí qué es lo normal? O sea, uno ya no sabe ni qué es normal. O sea, yo ya me siento sana porque ya sé que es normal, pero en mi época yo decía, esto es normal, es no, porque son tan inteligentes que te llevan a ti, uno dice un tipo tan inteligente, te llevan a ti a, claro, a perder la gordura. Para redondear el tema es, claro, tú que eres abogada, sí sería bueno como aprovechando tu libro y todo esto, mirar cómo logramos en este país, porque de pronto de esto puede salir algo en la parte judicial, como esto se empiezan a reconocer, yo digo narcisista es una palabra muy suave, son psicópatas, o sea, eso no, cómo se logra, y dos, que hay otros países como España, Argentina, digo de habla o latinos que están tratando de colocarlo dentro de las leyes del país, para que dentro de las leyes eso quede claro, pues que si yo estoy casada con un psicópata, la cosa no es tan fácil, porque ellos económicamente y de todas las maneras te quieren aniquilar a ti, no te pueden matar ni lo van a hacer, pero hacen todo para aniquilarte, o sea, no dejan nada, pero sí aprovechando tu libro, Claudia, aprovechando tu conocimiento y el ser abogada, uno mirar en este país y aprovechando cómo no se queda de pronto en un libro, sino cómo sí logramos. Yo me estoy sanando y entonces he querido hacer muchas cosas para ayudar a las mujeres. Importantísimo, que fue lo que hizo Claudia con el libro. Entonces, claro, yo últimamente cada vez que voy a una reunión y entre clases sociales más altas es más dado. O sea, lo que sufren las mujeres, uno no tiene ni idea de cuánto están sufriendo. Y ellas no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pero sí uno sí poder ayudar a hacer algo. Yo todavía estoy en el proceso de terminar de sanar,
pero sí quiero en el momento en que yo sienta que pueda ayudar. De pronto Claudia lo fue haciendo al tiempo, pero por ejemplo en mi caso yo tengo 11 procesos legales contra mi ex esposo que falleció además en pleno proceso, porque dijo primero muerto que dejarle algo a usted. Y se murió. A tus hijas. A mis hijas, porque además se llevó a las niñas por delante de llevarme a mí. Entonces cuando uno se da cuenta es tanto que las amaba, claro, era lo mío que tenía sobre la sociedad para decir yo era un buen papá, pero pues me las llevo a usted y me llevo a mis hijas. Se me fue la onda. De lo que vamos a hacer para... Entonces yo digo, todo esto que me ha pasado, yo todavía no siento que he salido porque, por ejemplo, mañana tengo 2 audiencias esta semana, entonces yo vivo, tengo que producir, tengo que estar en las audiencias, y a uno de mujer se le vuelve muy... porque necesita sanar el alma, necesita sanarse acá, pero fuera de eso necesita producir y estar bien para los hijos, ¿no? Porque si tú no estás bien para tus hijos, ¿quién? Entonces tienes que hacer como 5 o 10 cosas al tiempo. Y eso solo lo hacemos, no sé los hombres, pero eso lo hacemos las mujeres. Entonces yo sí creo que necesitamos y aprovechando el libro de Claudia, y estoy aquí dispuesta a ayudar, y es cómo podemos ayudar a las mujeres, porque además es un secreto. Yo trabajo en finca raíz y voy mucho a estrato 6, ¿no? Y con esto que he ido aprendiendo y mi experiencia personal, yo empiezo a mirar y yo digo, no, mira, hay señoras que andan con su bolso de $5,000 y no tienen un peso en la cuenta de ahorro. Y es un señor que la maltrata, que ni siquiera habla y no sabe cómo separarse porque depende económicamente 100% y les han lavado el cerebro. Usted no tiene nada, usted no se merece nada, yo soy el único que he trabajado. Y uno dice, y ellas se creen que es así. Y uno dice, uno de verdad tiene que empezar a ayudar en esta sociedad, porque es que yo pasé y yo soy educada. Entonces yo digo, y a todas las mujeres es que nos agarran así, tontas no somos, pero somos la presa perfecta para ellos, porque es como si agarraran todo lo que nosotros tenemos, y como ellos no lo tienen, nos quitan la energía total, pero somos tan fuertes que seguimos y otra vez nos la vuelven a quitar. Les dejo esa tarea. Yo les puedo decir una cosa, yo tuve esa experiencia en Inglaterra, o sea, los hombres ingleses también son iguales. Yo creo no que solo aquí en Colombia. ¿Me voy? O sea, yo viví esa experiencia en Inglaterra y es igual. Y yo pienso que el mundo está hecho por hombres, para hombres, de hombres, todo. Si uno como mujer no tiene las de ganar en ninguna parte del mundo. Siempre por debajean a uno, lo empujan hacia abajo, es que usted es mujer, y llega uno como mujer sola y te lo comen vivo, ¿sí? Sí, y es muy difícil encontrar, por ejemplo, un abogado o una abogada que lo apoye. Inclusive las mujeres son muy machistas y eso lo he vivido yo. Yo te iba a hacer una aclaración, pues me corregirá el profesional en la materia. Stalin, Hitler fueron narcisistas, y narcisistas en potencia. Lo que pasa es que hay una cosa, no porque el psicópata o el sociópata puede ser cualquier persona que tenga la capacidad de herir a alguien físicamente y lo haga y no tenga el límite moral. El problema del sociópata narcisista es que no solamente tiene la capacidad de hacer daño profundo, sino que también tiene la capacidad de convencer. El problema con la Segunda Guerra Mundial y con Hitler no fue solamente una persona que hizo daño, sino una persona lo suficientemente hábil para convencer que el pueblo judío era la peor porquería que había producido el mundo, y convencer a millones de adolescentes para asesinar judíos. El sociópata va y dispara,
El sociópata es el caso independiente que tenemos en el colegio, que saca un arma y se lleva consigo 16 personas por un profundo dolor interno. Pero el narcisista no. El narcisista, si puede botar el crimen al vecino, es mucho más contento. Porque ni siquiera lo pueden inculpar directamente. Es una persona con un poder de convicción y manipulación intrínseco. Entonces, sí hay una diferencia. El narcisista va a buscar manipularte para herirte, como tú dices, para absorberte toda tu energía y aparte de eso producir tanta descomposición en tu ser que tú seas el origen del crimen. Y esa combinación es letal. Y es que lo convencen a uno, que uno es el malo, que uno hizo la cosa mala, que no es. A que los convencí. Sí. Yo fui la culpable de esto, porque es que Entre psicópata y narcisista el límite, porque yo también me voy más por el tema de lo que dice Adriana. También aquí nos da miedo decir las cosas por su nombre, y si nos da miedo decirle a alguien narcisista, pues mucho más miedo nos da decirle antisocial, de hecho, o psicópata. Pero realmente cuando alguien quiere hacer daño deliberadamente, lo planea, lo manipula, lo estructura, lo hace, inclusive pasando por los hijos, pues es que no hay otra forma de decirlo, ¿no? Claro. Toca llamar las cosas por su nombre. Hoy que hablando pues esa inquietud que tengo también pues como abogada en derecho de familia, efectivamente probar el maltrato es muy difícil porque como tú lo dices pasa de las puertas del apartamento para adentro. Entonces creo que se puede hacer labor en varios sentidos. Primero pues sí toca hacer como una sensibilización en los operadores judiciales, que a primera vista cuando llega un conflicto judicial dicen, pero esta señora sí friega porque pues está casada con un señor importante, con un doctor, ¿qué más quiere? ¿Por qué está pidiendo? ¿Qué es lo que está reclamando? Segundo, pues también una sensibilización al interior, una conciencia colectiva de cuando estamos en una situación de esas, porque al momento que llega el conflicto, pues toca tener pruebas, y las pruebas solamente las puede dar uno, y son como es un tema psicológico, no tienes un brazo roto normalmente porque son tan audaces y tan planeadores que no van a romperte un brazo para que puedas ir a medicina legal a meterlo a la cárcel porque te rompió un brazo, sino el veneno es gota, 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 gota. Pues asimismo las pruebas que, tú lo sabes, las pruebas que tienes que llevar a un proceso son pruebas chiquiticas, goticas. El chat de tal día, el video de tal día, la foto acosando en la casa, el insulto, son micro pruebas. Y tercero, bueno, sí, la sensibilización de operadores judiciales, que también es un proyecto que tenemos en la Universidad de los Andes para sensibilizar a los operadores de la rama judicial, la sensibilización y la concientización a mujeres, y como sabes en el lanzamiento también una motivación importante del libro era evitar que las futuras generaciones lo hagan, tanto sensibilizar a nuestras hijas como educar a nuestros hijos para que no se conviertan también en seres así, sino vean pues que a la larga todos pierden, a la larga un psicópata también cuando le terminan el matrimonio pues también termina perdiendo, porque a quien no le duele perder una familia, un matrimonio y tener que vivir lejos de sus hijos, alejarse de sus hijos, es una pérdida. Creo que nadie puede, entiendo que al psicópata no se dé cuenta y no la valore, pero es una pérdida. ¿No les duele a los psicópatas? No. Pues al parecer no. Yo creo que les duele es perder el control. El control. Y ese suministro de esa persona buena que les da. Eso es Exacto. realmente lo que les duele, pero la familia. La familia como tal no, porque son insensibles al dolor ajeno, hasta el dolor de los hijos, lo cual eso ya es algo antinatural, ¿no? Porque la especie... Sí, claro. Sí, mi marido nada con mis hijos. Y ya tienen 30 años y nunca ha tenido nada.
Sí, pues hasta una protección. Son crueles, realmente. Entonces, Bien, no sé si. Ok, fundamental todas estas iniciativas. Y un poco lo que te decía cuando estabas hablando, me parece central desde varios puntos de vista el ayudar a otras personas. Cuando uno ayuda a otras personas, se sana a uno mismo, ¿no? Y a otras mujeres. Y ustedes que lo tienen claro y que lo han vivido en carne propia, pues pueden hacer todas estas iniciativas, me parecen fundamentales, de empoderar principalmente a las mujeres, que son las principales víctimas de la manipulación narcisista. Tienes toda la razón en que una cosa es como el narcisismo, estamos entrando como en finuras diagnósticas en las cuales incluso los mismos psiquiatras no estamos de acuerdo. Y uno va a un congreso de psiquiatría y hay discusiones y por qué sí y por qué no, y están los temas, los criterios diagnósticos, que es que una persona tiene que tener un listado de criterios, tiene que tener el criterio 1, 2, 3, 4 y más de cierto, y esos ahí vienen estadísticas y toda clase de estudios en los cuales para que una persona tenga una determinada como fenomenología nosológica tiene que tener ciertas características. Entonces ahí vienen peleas y que sí, que no, y que este criterio sí, entonces ni siquiera entre nosotros estamos bien de acuerdo, pero tienes toda la razón. Decir solamente narcisista es poco, porque hay un elemento, y lo que pasa es que el problema que tenemos los clínicos es que el narcisismo es un espectro, que como les decía, comienza el espectro normal y termina en el psicópata grave, que es el caso de Hitler y Stalin, Mussolini, Pablo Escobar, todas esas cosas, ¿no? Ese es un caso grave. Y entre uno y otro hay toda una gama de posibilidades en las cuales, digamos, un funcionamiento narcisístico no tan grave, no sociopático, porque hay todo un trastorno narcisístico guión sociopático de la personalidad. Depende del peso en que estén los criterios diagnósticos, pero tienes toda la razón, cuando hay sociopatía hay que decirlo con todas las letras. Este es un sociópata, es una persona con un trastorno mental muy grave que no es curable, no es curable. Estas personas nunca van a ir a terapia, entonces por lo tanto no se van a curar. Entonces hay y que... si van, ¿saben a qué van? a manipular. A Sí. manipular al terapeuta y a aprender más para seguir manipulando. Claro. Que eso es lo que hace. Claro, exacto, también pasa. Entonces, eso es la sociopatía. El narcisismo es, digamos, hay dos elementos o tres elementos principales, no sé si vengan en el caso, pero los nombro simplemente, que son los trastornos psicosomáticos, son un tema de trastorno narcisístico, las adicciones y el trastorno límite de personalidad. Esos son, digámoslo, narcisos o trastornos narcisísticos, digamos, solos, que no tienen tanto elemento sociopático. Cuando viene el tema de la manipulación, que ojo, y es de hacer daño psicológico, y ahí es bien importante el tema de la terapia y el tema que el terapeuta puede ser también testigo en el juicio, porque uno sí ve en el día a día, en la consulta con su paciente, el daño psicológico. Lo que te decía tu terapeuta que te cambió las neuronas es una descripción genial, y es que es así, y eso es una forma de maltrato fuerte, muy fuerte y brutal, y que puede dar, digamos, afectar severamente el funcionamiento mental de una persona y de la familia y de los hijos, y es como tú dices, ocurre de puertas para adentro. Entonces llamarlo como tú dices, tienes toda la razón. Ahora, el tema es que uno no puede decir son solamente sociópatas, pero en estos casos claro que lo son, y hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Ahora, no sé si se entiende, hay unos narcisistas a este lado que tienen trastorno límite, trastorno de adicción y psicosomáticos, con algunos tipos ahí, bueno, variables, tal. Pero cuando hay el elemento de hacer daño y manipular a otra persona, ya estamos en el terreno de la sociopatía. Entonces no solamente un narcisismo, sino es un tema sociopático. Y cuando hay una voluntad clara de hacer daño y de vivir por fuera de la ley y hacer cosas en contra de la ley, ¿no? Claramente que maltratar a una mujer desde luego que es por fuera de la ley, y ahí es donde viene todo el tema de la sensibilización, los operadores judiciales, etcétera, y el empoderamiento de las mujeres y también de los terapeutas. Es decir, esto es un daño y tal, pero hay otros como que la persona preconcibe que va a hacer un daño
y lo ejecutan no importando las consecuencias negativas que tengan las otras personas. Entonces ya estamos en el campo de la psicopatía, que es el trastorno mental más grave. Eso es peor que la esquizofrenia o cualquier cosa, ¿no? Porque causan mucho daño y mucho daño social. Sosegadas son los psicópatas, ¿no? Los sociópatas, perdón, los sociópatas, que es despacito, despacito, despacito y tal. Pero hay optimismo, y esta reunión me llena a mí de optimismo en el sentido que hay que seguirnos empoderando, seguir hablando del tema y tal. ¿Y por qué el optimismo? Por ejemplo, el bullying, que es una forma igual de manipulación psicológica que se da con un desequilibrio de poder en general en los ambientes escolares, ya es considerado un delito. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que escribe luchando y hablando y denunciando y diciendo y hablando en medios de comunicación y en los colegios en todas partes. Cuando hay bullying y el bullying no se para, puede llegar a dar lugar a la misma perturbación psicológica que convivir con un sociópata de estos. Y eso es considerado un delito. Ahora, tiene el problema es que son, como es producido por menores de edad, entonces todo el tema de la legislación y tal. Pero he conocido de cerca casos, porque he asesorado también colegios, en los cuales, digamos, un ejemplo muy claro, una persona que logró demostrar esto y la persona persistía, había comenzado en el colegio y persistía con esas conductas después en la universidad, después que era mayor de edad. Y bien, con un buen abogado, por eso toca asesorarse muy bien, esta persona lo denunció penalmente y ese chico tiene un problema grave, digamos, no lo metieron a la cárcel del todo, pero estuvo unas semanas en la cárcel porque era maltrato psicológico, que como tú dices es difícil de, no me digamos, el morado o el hueso fracturado, claro, pero también hay formas psicológicas, de psicología forense, de psiquiatría forense, que comprueban el maltrato psicológico, que es más grave que el maltrato físico. Y cuando uno lo demuestra claramente, eso es una prueba muy poderosa con la cual podemos defendernos. No sé si aclaré todo el tema sociopatía, psicopatía, narcisismo, y el otro tema de... sí, no sé. Una pregunta para por favor. Realmente como hay narcisistas encubiertos y es tan difícil probar ante la ley, ante la sociedad, sé que hay unos diagnósticos forenses, psicológicos que pueden llegar. ¿Qué tanto peso, qué tanta validez tienen para los jueces para comprobar si se les hace a ellos este tipo de diagnósticos? Uno, para determinar que son narcisistas, y dos, para de alguna manera las víctimas que han sido afectadas psicológicamente, como lo dijo Adriana con el tema de todo ese daño que hacen. Si realmente lo podemos hacer, o sea, tenemos un peso, entonces quisiera saber. Sí. Sí, claramente existen pues los psicólogos forenses que pueden evaluar a las víctimas y determinar los daños, pero inclusive más allá de eso, digamos, existe y está vigente la ley de violencia de género. La ley de violencia de género dice que si una mujer afirma haber sido víctima de cualquier conducta discriminatoria, que la haya hecho sentir mal, insulto, violencia psicológica, abuso, inclusive económica, el simple decir de la víctima se considera una prueba definitiva, no lo tiene que probar. La ley lo dice. ¿Eso es demanda penal o sí? La ley de violencia de género aplica, sí, es penal, pero claramente es un argumento que los jueces civiles, en los procesos civiles que tienen que ver ya digamos con el cumplimiento de obligaciones con los niños, los jueces tienen que atender. Es algo que personalmente yo expongo pues en los juzgados. Es que si porque existe una ley de violencia de género, así tenga aplicabilidad penal, pues porque claramente existe una condición social que dice que las mujeres somos violentadas de formas sutiles e invisibles. Entonces si un fiscal no me pide una prueba donde yo diga, no, es que me insultó, me dijo una palabra por T, me dijo tal cosa, con que yo lo diga, el fiscal me tiene que creer. ¿Por qué? Porque una ley lo dice. Porque el gobierno expide una ley así, pues porque es una realidad, evidentemente. Entonces, pues lo mismo tiene que aplicar
a las situaciones civiles, a las demandas civiles, procesos de patria potestad, de privación de alimentos, de todo eso, porque es que yo lo estoy diciendo porque yo soy mujer y el Estado me ampara, porque somos un segmento violentado, vulnerable. Eso por un lado. Y otra cosa que iba a decir, sí, también me quería remitir, que fue una discusión que tuve esta semana con el tema de los menores. La Constitución Nacional obliga a la familia, a la sociedad y al Estado a darles amor, crianza, cuidados a los menores de edad. ¿Qué pasa cuando una persona con un trastorno de la personalidad pues definitivamente no puede, porque pues si no tiene capacidad de amar y al contrario tiene capacidad de hacer daño? Esa obligación constitucional de amar a los menores pues se pierde y se ve totalmente desamparada. Entonces ese es otro argumento, pues digamos que uno le puede decir como a los jueces, mire, si además está incumpliendo eso, que es un mandato constitucional, proteger los menores de edad, no solamente pues digamos por el sociópata o por el narcisista, sino también por generalmente pues la línea de la familia de esa persona, que también lo hemos hablado contigo, porque no va solo, ¿no? Va apoyado con su familia y con su clan, entonces se vuelve pues una pelea más difícil. Es así, la familia. Va porque va la familia detrás. Yo decía, ¿por qué no sana? Que te pregunté a ti, ¿por qué no sana? Porque no tiene la necesidad, porque tiene la familia detrás apoyándolo también en eso. Que son igualitos. Claro, yo sí tengo una pregunta en la parte legal, qué pena, y es que es un caso real que le pasó a mi hijo mayor en un bar, ¿sí? Él estaba bailando, una niña se le insinuó repetidas veces. Yo considero que estamos llegando a determinadas generaciones con un sobreempoderamiento. Esta niña, después de insinuársele varias veces, y el otro como un trompo dándole la espalda para no caer en ningún tipo de insinuación, sale corriendo, se va a donde los guardaespaldas del bar y le dice, él está abusando de mí. Solo con decirlo. Afortunadamente en el bar lo conocían de hace años y le dijeron, no, espérese un momentico, este tipo no es lo que usted está diciendo. Pero una mujer solo con decirlo, el daño que puede causar es violento. O sea, tiene que haber una contraparte y unos límites en donde sí tenga que haber por lo menos una comprobación. Sí, no, porque si no quedamos aquí soy como... la única que te digo que cuando tú ya te vas a los estrados judiciales y todo eso, el tema probatorio se vuelve difícil. Adriana también, digamos, lo está ratificando. En situaciones cuando ya estás ante un juez y lo estás verificando, pues digamos, el matiz es otro. Nos toca cerrar, nos están cerrando, nos está pasando nada. Vamos a agilizar el cierre con Marce y Ariel, cerramos algo al día. Bueno, digamos que ha estado súper nutrida la charla hoy y han habido muchísimos aportes, pero yo quería hacer como volver al punto de inicio y quería reflexionar sobre pues, la novela, que pues es el motivo que nos reúne hoy acá. Yo quisiera saber por qué el doctor Ariel cataloga a Jairo como narcisista. Pues digamos que yo encontré con mi muy escaso, porque no es mi formación, con mi muy escaso conocimiento sobre el tema, yo encontré más rasgos o rasgos predominantes de sociopatía en Jairo, y usted, doctor, pues lo clasifica como narcisista. Entonces quisiera un poco que nos cuente por qué. Porque pues Jairo cumple específicamente con esto, porque por ejemplo en la lectura que yo hago de la novela, cuando él comete, pues como que se fascina con el tema del éxito, del dinero, que ya es una cosa desenfrenada, eso lo lleva incluso a cometer un delito pues grave, que incluso lleva a pique su carrera profesional. Entonces pues yo vi como más rasgos de sociopatía por su insensibilidad, por no sentir remordimiento,
por llegar a, digamos que a no cumplir con normas sociales que lo llevan incluso al delito, pero pues, pues usted dice, lo describe narcisista. Quisiera saber, pues, ¿por qué? Porque fue suave. Ok, sí. No, porque es un poco lo que les contaba al comienzo de la descripción que hacía de la novela, porque una cosa es la novela y otra cosa es, digamos, la clínica que subyace a la novela. Y tienes toda la razón, también como Adriana lo decía, pero ahí es la magia de la escritora, no de la abogada, sino de la escritora, que comienza a mostrar un personaje con un trastorno narcisista, y luego poco a poco uno se va a dar cuenta, no, este lo que es un HP sociópata espantoso, ¿no? Pero uno de entrada no se da cuenta. Entonces yo como presentador del libro digo, este es un sociópata, ya le estoy contando el final de la película, pero tienes toda la razón. Lo que pasa es que ahí es donde viene la sutileza y de donde viene, donde el libro deja tantas enseñanzas. Y es que uno comienza a ver al principio un personaje como con ciertas excentricidades y modos de ser, insensibilidad y tal, y dice, bueno, es una persona como, digamos, entre comillas, como normal, y resulta que no, que tiene un trastorno severo de la personalidad y es realmente un sociópata. Pero yo no, digamos, ver como lo más bien la parte literaria que la parte clínica. Desde el punto de vista clínico tienes toda la razón, y tú también es un sociópata, pero se va mostrando de un modo como tan mágico, tan sutil, tan interesante, tan cautivador, que uno dice, bueno, digamos, esto le puede pasar a cualquiera, y es verdad, esto le puede pasar a cualquiera, porque si dice, no, mire, si la novela hubiera comenzado, pues, digamos, por favor léanla, entonces las quiero espolear más, pero si hubiera comenzado con la parte final del juicio y la parte, entonces pues no hubiera durado 10 páginas y ya, pero es toda esa sutileza de la manipulación que se va dando, que es muy narcisística, pero es verdad, es un sociópata de principio a fin. Nos dañaste el libro. No, al revés, tienes que leerlo. Para entender por qué. Yo me leí Harry Potter después de verme las películas. Bueno, muchas gracias, ya nos están aquí poniendo la escoba patas arriba. ¿Tú quieres leer un párrafo especial? Tú puedes haber escogido si quieres. No he escogido. Tengo uno de mis favoritos. Si quieres. Uno de tus favoritos, pues. Bueno, yo escogí uno de mis favoritos. Hablando de eso. Está al puro comienzo, ¿no? Al puro comienzo donde muestra esa parte. Y dice: nunca había podido conversar los asuntos de fondo porque él era bastante hábil con la palabra y también demasiado orgulloso y egocéntrico como para darle la razón al menos una vez a su esposa. Ella, a pesar de ser abogada y saber argumentar, era mucho más noble que él y no le importaba ganarse los puntos en la razón, aunque eso la exasperaba. Sobre todo al principio del matrimonio, cuando peleaban con gritos y lágrimas sin nunca resolver los desacuerdos y las oposiciones quedaban inconclusas. Estoy como mostrando un poquito la parte del comienzo. Y al final hay un elemento como de insight. Pues hay muchos pasajes de terapia. Pero después dice al final, después de que, digamos, como que el thriller se resuelve y bueno, quién es el asesino finalmente se descubre. Entonces, Claudia escribe: después de esta revelación apareció de forma apabullante el gran error que había cometido: no haberse defendido desde la primera vez, haber dejado pasar una pequeña humillación tras otra, ¿no? La gota, una pequeña humillación tras otra, una pequeña mentira tras otra, amparada en los decires de todas las señoras sobre que el matrimonio no es fácil y que las cosas importantes requieren sacrificio. Además, porque ese tipo de crianza hace a las mujeres inseguras, indecisas para poderlas doblegar. Toda la sociedad se asegura de eso, porque ante una mentira y humillación, por pequeña que sea,
la familia, los amigos o la sociedad lo que tienen para decir es que ella es una exagerada, que es una manipuladora, que está loca y que el hombre solo se defiende, que es ella quien no se sabe comportar y el pobre solo hace lo que tiene que hacer. De este modo se engendran tales monstruos. El ego de Jairo era un monstruo tal que hubiese matado a sus hijos con tal de lastimarla si hubiera vivido en otra época, igual que el amante despechado por la Llorona. Eso lo intuía y lo temía Catalina desde siempre. Bueno, no sé, ¿quieres leer algo? Sí, no, estuvimos muy en el tema psicológico hoy, pero pues nada, los invito también a leer la novela y a difundirla. Es otra forma de crear la conciencia para que no se tropiecen con la misma piedra que nos hemos tropezado algunas. Cuidado. ¿Puedo decir algo? Cuando uno está enamorado al principio y está enamorado de la persona, ¿sí? Uno les perdona muchísimas cosas porque uno cree que los va a cambiar. Y ahí es donde le cae uno como una mosca. El peor error es ese. O sea, uno nunca puede cambiar a la persona que tiene al lado. Pero cuando uno está joven y enamorado. Pero eso no se da cuenta a A los mi señora 50 años trató de después de que no le ha pasado. Claro, es una ya madurez ya se psicológica. aburrió. La madurez psicológica hay uno cuando está joven y también cuando está enamorado. Es un estado de psicosis. Sí, es. Sí. No, pero Muchas también, gracias. también en la juventud, o sea, a mí sí me parece válida la espera, no porque uno quiera cambiar a alguien, pero es que cuando a los 20 y pico, cuando estás iniciando una familia, estamos iniciando un camino juntos. Si hay como una obligación, hay como una obligación moral. Yo siempre hablo de las obligaciones, como abogado hablo de las obligaciones morales que obviamente no están en la ley, pero pues uno sí tiene obligaciones morales con la gente que quiere. Entonces cuando tú escoges una pareja, claro, puede tener 1000 defectos, uno también los tiene, ¿no? Pero formar una familia sí implica una obligación moral de autocrecimiento, de adquirir responsabilidad, de madurar y pues cuando llegan los hijos más aún, porque uno ve la vida de una forma diferente, pero cuando ya tiene hijos la ve de otra, ¿no? Entonces no es que esté mal la ingenuidad, yo de hecho defiendo la ingenuidad, porque la ingenuidad para mí es siempre esperar lo mejor. Sí. Pero digamos que pues saber qué pasa y saber que ya es un trastorno que yo digo, pues si lo hubiera sabido, no a los 20 y tantos años cuando me casé, sino a los 40 años cuando me iba a divorciar, sí hubiera hecho las cosas totalmente. Cuando ya sabía que el matrimonio ya no iba más, pero sí iba a enfrentar un proceso de divorcio, sí me hubiera ahorrado muchos tumbes, o sea, muchas vueltas judiciales, de todo, y lo hubiera afrontado de una manera. Obviamente, saberlo a los 24 años no creo que hubiera sido otra la historia, pero... Nos hubieran casado. Sí, entonces se desaparecen las instituciones. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su compañía, por su acompañamiento, y pues Ariel, a ti estuvo súper valioso el espacio, toda la información que nos diste, de verdad. Creo que aquí tienes tus nuevas clientes, tus nuevas referencias. Ariel está en redes, tiene sus redes importantes. La de Instagram se llama real-lax, real.lax1, y tienes también un canal en YouTube, ¿cierto? Sí. También con conferencias pues muy interesantes y nos da pues información muy valiosa. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.